Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Inevitable referirme a la situación ocurrida, a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba en condición de detenido por parte de organismos de seguridad del Estado. Inevitable hacer un comentario con respecto a un tema que cada vez toma mayor protagonismo: las denuncias sobre torturas a detenidos por razones políticas, a detenidos que están bajo responsabilidad del Estado. Y realmente, además de lamentable, es absolutamente bochornoso, inaceptable, indignante que en un país como Venezuela o en cualquier lugar del planeta se practique la tortura, y también es sumamente peligroso que se le relativice, se le pretenda quitar impacto, o incluso no faltará quien busque de justificar un hecho de esta naturaleza. También esa conducta es absolutamente repudiable. La tortura nace de la incomunicación y se ha convertido la incomunicación en una práctica cotidiana en nuestras cárceles, en las cárceles sobre todo donde se encuentran presos políticos. Son numerosas las denuncias que son públicas ya de familiares de presos políticos que denuncian no poder visitar a estos detenidos, y pasan meses. Hay casos como el caso de Geraldine Chacón, que pasó alrededor de 3-4 meses sin poder ser vista por sus familiares o por sus abogados. Esto facilita la comisión de un hecho tan terrible como lo es la tortura. Y en lo personal, tengo que recordar que soy hijo de un perseguido político. Mi papá fue objeto de torturas durante la dictadura de Pérez Jiménez, y por lo tanto yo no puedo dejar pasar un hecho de esta naturaleza, dejarlo pasar bajo la mesa. Además, mi compromiso con los derechos humanos tiene que ver con mi actividad como parlamentario. Fui presidente 4 años de la Subcomisión de Derechos Humanos del antiguo Congreso y fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente. En la llamada Cuarta República me tocó visitar muchos presos políticos y atender también denuncias de maltrato. En la llamada Cuarta República, aquí hubo presos que murieron por efectos de la tortura. El caso Alberto Lovera, caso emblemático en los años 60, al cual se refirió José Vicente Rangel en un libro. El caso de Jorge Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, asesinado también como consecuencia de tortura en la sede de la policía política de la época, de la DICIP. Es decir, hay un historial sobre este tema en nuestro país, y es lamentable que esas prácticas continúen. Y es lamentable que algunos voceros también reaccionen de la misma manera como se reaccionaba en el pasado frente a la tortura. Y no podemos sino condenar que en Venezuela ocurran estos hechos. Y no podemos sino exigir que se castigue a los responsables materiales de esas torturas, pero también a quienes crean las condiciones para que la tortura se produzca. Por eso hablaba de la incomunicación. Aquí no puede estar ningún cuerpo de seguridad del Estado por encima de tribunales. Aquí no puede estar ningún cuerpo de seguridad del Estado por encima de la Constitución, que prohíbe la tortura, la incomunicación y que garantiza el derecho a la vida. El país requiere de una explicación sobre este hecho y requiere, primero, de garantías de que esto no va a volver a ocurrir, y en segundo lugar, de que los responsables van a ser sancionados y que se van a tomar medidas para ponernos a tono con los acuerdos y convenios en materia de derechos humanos firmados por Venezuela y con lo que señala nuestra propia Carta Magna. Es una vergüenza que este hecho haya ocurrido o en los días finales o en momentos en que culminaba la visita a nuestro país de la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Michelle Bachelet. ¿Qué explicación se le va a dar a la señora Bachelet? ¿Qué va a decir el informe de la señora Bachelet el próximo día 5 de julio? Por supuesto, son preguntas que uno se hace. Y finalmente, exhortar a quienes están en el gobierno, que en el pasado fueron víctimas de persecuciones, de maltratos, que vieron a muchos de sus compañeros padecer estos males, exhortarlos
a que digan algo, a que no se queden callados frente a un hecho de esta naturaleza, porque mientras exista la impunidad, cualquiera puede ser víctima de una práctica tan terrible y tan vomitiva como es la tortura. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Y le doy la bienvenida a Luis Manuel Sculpi, quien es el presidente de la Fundación Espacio Abierto, dirigente político, militante del MAS durante muchos años y también del partido Un Nuevo Tiempo durante un buen tiempo también. Bienvenido, Luis Manuel. Buenas tardes, Vladimir. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre mi comentario. En general yo comparto plenamente lo que tú has planteado. Añadiría 2 o 3 cosas puntuales. Por favor. En primer lugar, que esto es un hecho sin precedentes. Es decir, sí es cierto que en la historia política del país hay dirigentes políticos que murieron en la tortura, pero es la primera vez que ocurre, por lo menos en la época contemporánea, con un oficial superior de la Fuerza Armada. Y eso es un hecho sumamente grave, porque incluso a oficiales que participaron de acciones militares, de golpes de Estado, es el caso de los amigos del Carupanazo o del Porteñazo, varios los conocimos, tuvieron un trato digno. Incluso los del golpe de Estado de febrero del 92 y de noviembre del 92. El trato que se le dio a Hugo Chávez, a los comandantes, a los tenientes y capitanes de la época, fue un trato digno. Es más, yo recuerdo que incluso José Vicente Rangel hizo un programa con Hugo Chávez preso, ¿no? Insólito. Y hubo un trato digno, pues como él debe tener cualquier prisionero. Y eso lo pueden testimoniar todos los oficiales que participaron en ambas azonadas en el año 92. Luego, incluso en la dictadura de Pérez Jiménez hubo algunos oficiales que murieron defendiéndose y algunos torturados, pero en prisión no murió ninguno. Hay un caso famoso que está en la novela de La muerte de Honorio. La muerte de Honorio, de Mirotero Silva, el capitán. Fue un capitán que fue prisionero. Ahora, también hay unas cosas que hay que destacar. En primer lugar, hay 3 documentos o 3 informaciones. La que hizo pública Jorge Rodríguez, que entiendo que era de Miraflores, donde innecesariamente, y me parece que es un documento detestable, pues porque en la primera parte señala los presuntos hechos por los cuales el capitán de corbeta estaba siendo imputado, que nunca fue imputado, por cierto. Donde simplemente, digamos, que lo que había que destacar es que habría que abrir una investigación a fondo. En estos casos lo que hay que pedir es una investigación a fondo y que se sancionen a los culpables. Pero hay algo más grave. Uno de los abogados más activos de la defensa de militares anunció que para el día de hoy presumiblemente van a señalar o a mencionar a 2 miembros del DGCIN como presuntos responsables. El problema es una estructura que existe en el país, a la cual tú has hecho referencia en materia de comunicación y en materia de prácticas violatorias de los derechos humanos y en particular la tortura. El problema es desmantelar esa estructura, que se ha venido denunciando desde hace tiempo. Incluso hay videos que han sido publicados. Ese es el problema clave y un gobierno responsable debiera actuar inmediatamente sobre eso. Luego hay un documento, en el documento que hizo público Jorge Rodríguez, se señala que había sido presentado. El documento del fiscal, que en primer lugar él dice que actúa porque fue exhortado por el presidente de la República. El fiscal, si él fuera un fiscal que fue designado por la Constituyente, si fuera un fiscal que cumpliera con su misión, no tiene que esperar que lo exhorte nadie, sino él de oficio debiera actuar. Pero sabemos en qué condiciones está quien en una época, hace ya mucho tiempo, fue defensor de los derechos humanos y que hoy se contradice con su actuación. Luego, hay un documento, el documento del fiscal señala que fue durante la presentación, pero el documento de la Fuerza Armada, que firma Padrino López, el ministro de la Defensa, señala que antes de la presentación se había desmayado. Hay contradicciones en los 3 documentos, pero es importante este último señalamiento que hace el de la Fuerza Armada en el sentido de que
no fue presentado. Y otra cosa que llama la atención de todos los documentos es que no mencionan al ciudadano y no mencionan el grado de un oficial superior como es un capitán de corbeta. Mencionan el ciudadano y omiten que es un oficial de la Fuerza Armada. No sé qué sentido tiene eso cuando toda la información que ha surgido ha publicado que era un oficial superior, que era un capitán de corbeta de la Armada venezolana. Tenemos que hacer una pausa, Luis Manuel Esculpi, pero a mí me gustaría también hacer referencia a la historia. Hacer referencia, tú debes recordar qué pasó, por ejemplo, en el caso Lovera y qué pasó en el caso de Jorge Rodríguez Padre. ¿Cuál fue la actitud del Estado venezolano frente a estos dos casos y cómo se tratan esos casos ahora? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con Luis Manuel Esculpi. Vamos a hablar de otros temas también. Se habla de la suspensión de una reunión en Oslo, de este grupo de mediación que promovió el gobierno de Noruega, que iba a tener lugar en el Caribe, como consecuencia de lo ocurrido con el capitán que falleció, pues producto de estas torturas según se ha denunciado. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Nuestra etiqueta para el día de hoy es Esculpi a la Una. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.